Hola, buenas tardes. Bueno, voy a proceder a la exposición muy breve de la comunicación que presento al Congreso. Siento en el alma no poder estar, como era mi deseo, estar en persona, pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen del ya de por sí pequeño trabajo como comunicación. Es breve, pero creo que es interesante, es intenso lo que podemos ver. Mi comunicación se titula, leo literalmente para que no se pierda ninguna palabra, Reflexiones sobre la patria potestad extraídas del sur de Adelaida García Morales. La literatura como recurso pedagógico en la enseñanza del derecho. Bien, esta comunicación se encuadra dentro de una convicción, se inspira por una convicción, que es la de que los docentes en el ámbito jurídico, en enseñanzas de asignaturas de derecho, pues podemos trabajar con manifestaciones artísticas, creaciones artísticas en nuestra docencia, siempre que evidentemente sepamos escoger bien la obra con la que vamos a trabajar, así como diseñar adecuadamente la actividad. En este caso, vamos a trabajar como en el propio título se refleja, con la novela breve de Adelaida García Morales, El Sur, pero no debemos tener demasiado lejos la película mítica de Víctor Erice. Sobre estas dos obras, algo he comentado en mi trabajo, muy brevemente, pero es muy interesante, por ejemplo, destacar, porque creo que se sale de lo normal, que curiosamente la película es anterior a la novela, la realización de la película es anterior a la publicación de la novela, algo que no es frecuente. Cuando se adapta una novela al cine, pues la novela suele estar publicada y luego viene la película. En este caso fue al revés por una serie de circunstancias un poco particulares, pero como digo, conecta con la idea de que las manifestaciones artísticas, la narrativa, la poesía, el cine, la pintura, incluso la música, pueden ser perfectamente utilizados en el ámbito de la docencia del derecho. En el caso concreto del sur podríamos tratar una serie de cuestiones, pero limito lo que es mi participación en este congreso a la patria potestad. Fíjense que si vamos a hablar de patria potestad, vamos a movernos con conceptos jurídicos indeterminados. La regulación del artículo 154 del Código Civil y otros artículos evidentemente marcan el terreno de juego, pero en el fondo hay cuestiones que si no se han modificado no son necesarias, no es necesaria la modificación, porque al movernos con conceptos jurídicos indeterminados de lo que se trata es de llenarlos de contenido adecuadamente y eso hay que valorar evidentemente el momento histórico, las concepciones que existan, etcétera. ¿Qué tiene de especial este libro, y luego también la película, como digo, para que me inspire reflexiones jurídicas? Pues que realmente estamos en una obra, tanto la literaria como la cinematográfica, de los años 80, del siglo XX, ubicada en la inmediata posguerra española, años 40, y vamos a reflexionar sobre ella, pues, en el año 2025. Es decir, fíjense el juego que esto nos puede dar en un aula de derecho civil, ver un poco qué se refleja en esa obra creativa y si lo que se refleja es conforme a la regulación legal o no. Piensa que también esto, y hago un pequeño paréntesis, esto también es muy interesante, eso el docente lo tiene que valorar. Una obra de arte no tiene por qué ser conceptualmente correcta. Lo que ahí se refleja puede conceptualmente no ser correcto, pero eso precisamente también es interesante de cara a poderlo trabajar en clase, ¿no? En este caso, como ustedes saben, esta novela, película también, habla de la vida pues, de una niña que dialoga con su padre. Y desde el minuto cero, desde el primer momento, no se nos esconde que el padre ha muerto. El comienzo de la novela, una frase muy esclarecedora, es: mañana, en cuanto amanezca, iré a visitar tu tumba, papá. Es decir, nos está diciendo que el padre ha muerto. Posiblemente la conversación, el libro no deja de ser una conversación que va a tener la niña, es la conversación más intensa que ha tenido con su padre. Viendo un poco en la obra la figura del padre y la figura de la madre, pues se pueden extraer algunas conclusiones muy interesantes de cara al ejercicio, a lo que debería ser el ejercicio de la patria potestad. Así, por ejemplo, en ese sentido, el padre aparece pues como un enigma. Un padre que es un hombre muy especial, un mago, dice la hija, capaz de zahorí, una persona atormentada por no se sabe qué, se va sabiendo a lo largo del desarrollo de la obra,
y es una persona bastante complicada, una persona que en el fondo está ausente, tal y como es su modo de ser y de estar, está ausente incluso en más de un sentido, o para más de una persona. Está ausente para la hija, pero también está ausente para su propia madre, para su familia, para su esposa, incluso para su amante. En fin, tampoco quiero desvelar demasiado para que tengan ustedes ocasión de disfrutar de la obra, pero en el fondo estamos ante un ausente profesional. La soledad, luego la hija en un determinado momento también nos lo dice, la hija heredará también esa soledad que parece que atormenta también al padre. Esto, como se pueden imaginar, luego lo vamos a sistematizar, influirá en el correcto ejercicio de la patria potestad. La madre, a pesar de los pesares, no es una persona ausente en el sentido filosófico en el que lo es el padre, pero en el fondo también está ausente con respecto a la hija. En determinados momentos se ve como determinadas conductas que lo lógico sería que las de llevar a cabo un padre o una madre, no las desarrolla ella. La madre está sometida al padre y esa soledad y esa aparente tristeza que lo inunda todo, pues inunda también su vida a pesar de ella. Ella era maestra, pero es depurada detrás de la guerra, después de la guerra, perdón, y en el fondo pues no deja de ser otro representante de la cultura, solo que es una personalidad bastante más manipulable y manipulada. Pero actividades como por ejemplo darle besos a su hija o pasear con ella, ir al cine, contar cuentos antes de dormir, lo hacen otras personas, lo hace la tía Delia, no lo hace la madre. Entonces vemos a un padre y una madre aparentemente ausentes. Si uno lee el artículo 154 del Código Civil y con las reformas que ha tenido, que en algunos casos podrán afectar o no, pues realmente se da cuenta uno de que aquí hay bastante que tratar. Por ejemplo, es llamativo que, como le sucedió a la autora, tiene mucho de autobiográfico esta de datos, la niña se integra relativamente tarde en el sistema educativo reglado, en el sistema público de educación. Esto hoy día generaría unos problemas que podríamos analizar en clase precisamente, así como ese clima asocial que se ve en esa familia, con muy pocos amigos, que viven en una ciudad al margen de la ciudad, ciudad que no es ni la ciudad natal del padre, que huye de su ciudad por circunstancias que iremos conociendo, ni la de la madre, que por otras razones también está alejada de su núcleo familiar, pues entonces genera un clima que posiblemente hoy, que sobre todo desde el año 96, mejor dicho también a nivel internacional, desde el año 89, con la Convención de los Derechos del Niño, se utiliza mucho el concepto de interés superior del menor, difícilmente lo que aquí se describe pueda beneficiar al interés superior de esta menor. De todas formas, también les digo que hay alguna que otra bofetada por aquí, nos lo describe, pero parece claro que tanto el padre como la madre, y ahora me refiero sobre todo al padre, a pesar de su modo de ser y de estar, tienen clara, aunque no se hayan leído a lo mejor el artículo 154 del Código Civil, tienen clara cuál es la misión de los titulares de la patria potestad. Estamos ante un derecho a función que debe ser ejercitado siempre en beneficio del interés superior del menor. Fíjense, les leo una pequeña parte para que vean. La hija le dice al padre en este diálogo que mantiene con él después de muerto: una vez me dijiste mientras comíamos, cuando seas mayor no te cases ni tengas hijos, si es que quieres hacer algo de interés en la vida. Toda una declaración de principios. Sigue y dice, y después, como si fuera un comentario banal, añadiste, aunque solo sea para tener la libertad de morir cuando quieras. Ya sabemos que el padre ha muerto, no voy a comentar cómo ha muerto para no destriparles el argumento, ¿verdad? Pero se ve que, pese a ser conscientes de las obligaciones, de los deberes que implica la patria potestad, pues bueno, el modo de ejercitarlo, ese padre atormentado, quizás parece un personaje de Dostoyevsky, pues podría ser muy discutible. Por eso considero que hablo de la novela, pero la película también es muy utilizable. Incluso son obras complementarias, que no he utilizado de modo complementario por cuestión de espacio. Son perfectamente utilizables para trabajar, investigar, reflexionar sobre la patria potestad, incluso sobre el interés superior del menor, sobre cómo se ejercita este derecho a función y sobre cómo incluso el derecho público puede terminar influyendo pues, en lo que en principio es puro derecho privado. Como sería el ejercicio de la patria potestad. Hay mucho de orden público cuando evidentemente hablamos de menores. Por tanto, creo que utilizar este libro y también la película en su caso
es algo que puede ser perfectamente provechoso para un docente de Derecho Civil que quiere explicar lo que es la patria potestad. Sorprende cuando uno mira por ahí listados de películas sobre derecho de familia. No se suele citar el sur, por eso creo que tiene mucho también de pasión personal por una autora como Adelaida García Morales, en mi caso, pero creo que la lectura puede ser sorprendente y sobre todo es útil y es un camino que no está especialmente transitado por los juristas del derecho civil. Entonces, pues creo que, bueno, algo pues puede aportarle al docente y algo podía aportar yo en ese sentido, trabajando con una obra que tanto en su versión cinematográfica como en su versión literaria, pues me parece de una gran musculatura creativa, pero conceptualmente también para los juristas, para los docentes de derecho, pues muy interesante. Y sin más, pues agradezco la atención, siento no poder estar en persona, reitero pues la pena que me da no poder estar en persona y confiando en que podamos compartir no solo de modo virtual, sino presencialmente estos momentos, pues muchísimas gracias y ya me despido con eso.